Buenos días, muchachos. Eh, Chicos y chicas, un detalle. Luego de revisar la clase correspondiente al 14 de mayo, donde hablamos de afinidad electrónica y de reactividad periódica, eh, pude notar que debido a la situación que se presentó cuando estábamos explicando los términos de afinidad electrónica con la tabla del libro de texto, pues hubieron algunos aspectos que entre toda la conversación que hicimos, que tuvimos que retomar varios puntos, aclarar ciertas cosas, sentí que la clase quedó muy confusa. Entonces decidí volver a grabar esa parte para poder explicarles ya, sin tanto desorden, de una manera más clara y puntual, los aspectos de afinidad electrónica que tienen que conocer para el curso, eh, y también aprovechar el espacio para retomar los ejercicios, volverlos a resolver para que ustedes los tengan nuevamente, y realicen una pequeña corrección en uno de los ejercicios para que los conceptos nos queden más claros. Entonces voy a retomar la clase, la voy a volver a grabar, pero vamos a conversar lo mismo que hablamos en la clase del 14, solamente para la parte de afinidad electrónica, lo demás va a quedar de la misma manera. Entonces, en esta clase retomamos el concepto de afinidad electrónica. Previamente habíamos hablado de la energía de ionización, que es una energía que nos indica cuánta energía necesitamos para ionizar un átomo, es decir, para sacar un electrón de una especie. La afinidad electrónica es el proceso contrario. Aquí indicamos cuánta energía es necesaria para poder agregar ahora un electrón a una especie. Y habíamos hablado de conceptos de termodinámica y de lo que significan los símbolos en termodinámica. Habíamos comentado que si teníamos valores de afinidad electrónica negativos, lo llamábamos un proceso exotérmico y eso se considera un proceso favorable en términos energéticos. La especie está liberando la energía luego del proceso. Y esto nos relaciona o quiere decir que vamos a tener una mayor tendencia a aceptar electrones. Entonces, comenzamos en la clase anterior a relacionar afinidades electrónicas negativas con valores altos para la aceptación de electrones, la afinidad electrónica. Podemos tener el proceso contrario, que eran procesos endotérmicos. Aquí los procesos endotérmicos son positivos en signo e indican que el proceso requiere energía para llevarse a cabo. Entonces no son tan favorables. Vamos a decir que aquí una afinidad electrónica positiva se relaciona con valores endotérmicos desfavorables. Ahora, el detalle que tuvimos durante la clase del jueves 14 fue que en el libro tenemos que tener cuidado con la tabla que indican los valores de afinidad electrónica. La tabla del libro, que se encuentra en la página 346, toma una convención, un, un acuerdo donde para generalizar un poco más los valores, omiten los signos negativos que tienen las afinidades electrónicas en la tabla. Pero realmente es un acercamiento que no nos sirve tomar en química general porque nos va a afectar para los cursos de fisicoquímica y de otros cursos más adelante en la carrera. Entonces, lo que vamos a considerar es que los valores que están en la tabla de la página 346 deberían todos ellos llevar un valor negativo. Y aquellos valores que dicen que son menores a cero deberían ser entonces mayores a cero. Esa es la convención que hay que tomar con ese libro. Los valores están bien, solamente tenemos que cambiarle el signo. Ahora, el detalle con la afinidad electrónica es que no tiene una tendencia marcada a lo largo de la tabla periódica, que eso también ya lo habíamos marcado. Ya es un poco más difícil definir con una tendencia general cuáles van a ser los valores de la afinidad electrónica. Generalmente lo que hacemos es preferiblemente pensar en términos de configuraciones electrónicas y de cómo se comportan las especies en términos de configuración. Una especie que tenga configuraciones electrónicas tengan orbitales completamente llenos o semillenos, que sean estables, no van a ser afines a los electrones, porque ganar electrones es un proceso que los va a desestabilizar, entonces no es favorable. Por otra parte, tenemos configuraciones electrónicas que tienen espacio en sus orbitales y que inclusive si ganan electrones se pueden estabilizar, entonces vamos a tener valores de afinidad electrónica muy altos. Por ejemplo,
Los elementos que tienen las mayores afinidades electrónicas en la tabla son los del grupo 7A o los del grupo 17. Su afinidad electrónica tan alta se debe a que tienen configuraciones electrónicas con orbitales P5, que al ganar un electrón se van a estabilizar. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una especie que tiene valores muy negativos, es decir, que tiene mucha afinidad hacia los electrones. Ahora vamos a retomar los ejercicios que habíamos realizado. Primeramente, aquí tenemos que acomodar los elementos según el orden creciente de afinidad electrónica. La afinidad electrónica, ya se los he dicho, no tiene una tendencia generalizada en la tabla periódica, pero hay ciertos valores que nosotros podemos aproximar solamente con su posición. Primeramente, es importante considerar la configuración electrónica. Como les mencionaba, elementos que están en el grupo 4, por ejemplo, o elementos que están en el grupo 5, que tienen configuraciones P2 o P5, son grupos que tienen afinidades electrónicas relativamente negativas. Es decir, son muy afines a los electrones. ¿Por qué? Porque al ganar un electrón, si aquí ganamos un electrón, nos convertimos en una especie de tipo P3, semilleno. Entonces es una configuración electrónica estable. Y P5, si gana un electrón, nos convertimos en un elemento P6. Entonces también ahora tenemos configuración electrónica completamente llena, también tenemos un orbital estable. A diferencia de otros grupos, estos son grupos con afinidades electrónicas negativas. Es decir, procesos favorables. Ahora podemos tener otros grupos como el grupo 2, por ejemplo, que es una configuración P2, o el grupo P5, por ejemplo, que tiene también configuración, perdón, este es P3, el grupo que tiene configuración P3, el del nitrógeno. Ahí tenemos una configuración llena en el P2 y una configuración semillena en el P3. Ganar un electrón en estos dos casos desestabiliza los orbitales y nos genera afinidades electrónicas que son más bien muy positivas. Estos son procesos desfavorables. Ese es el primer paso para reconocer desfavorables. Ese es el primer paso para reconocer más o menos por dónde andan los valores de afinidad electrónica. Ahora, aparte de esto, a lo largo de un grupo, de una columna, podemos aproximar también cómo se comporta la afinidad electrónica pensando en el tamaño de las especies. Resulta que las especies que son más pequeñas dentro de un grupo, por lo general van a tener una cierta capacidad mayor para aceptar electrones. Esto se debe, en términos muy sencillos, a que el núcleo atómico o que la nube electrónica se encuentra más cerca del núcleo atómico. Entonces, meter un electrón acá es más sencillo porque la nube electrónica se encuentra más cerca del núcleo y por lo tanto ese electrón que está entrando se siente ligeramente más atraído por la carga proveniente del núcleo. Entonces, las especies pequeñas de los grupos tienen, vamos a poner acá, en un grupo, las especies pequeñas tienen afinidades electrónicas más negativas. Conforme va aumentando un poco el tamaño de la especie, los orbitales se alejan cada vez más del núcleo, la nube se vuelve más difusa, por así decirlo, y aquí las afinidades electrónicas entonces van a ser más positivas. Ya cuando entra un electrón a un tipo de nube como esta, está más lejos del núcleo atómico y por lo tanto
no siente tanta atracción por el núcleo, entonces cuesta un poco más meterlo dentro de la nube electrónica. Entonces, vamos a ver que conforme bajamos en el grupo, generalmente los valores de afinidad se vuelven más positivos porque los tamaños se van haciendo más grandes. Esa es la consideración que tenemos que hacer con el tamaño. Ahora, hay dos detalles con esta tendencia. Primeramente, siempre hay que recordar que igual aquí en términos de electrones, siempre hay un factor de repulsión. Entonces hay que tener cuidado con algunos factores de repulsión. Hay ciertas especies que son tan pequeñas que la repulsión entre electrones es demasiada. Entonces, eso es una consideración que hay que tomar cuando se habla de afinidades electrónicas. La otra consideración que hay que tomar es que hay dos grupos de la tabla periódica que no cumplen generalmente con esta tendencia. Habíamos hablado un poco de esto también en la clase anterior. Hay dos grupos que son excepciones, que son el grupo 2A y el grupo 5A. Estos dos grupos no se comportan con esta tendencia de tamaño. Hay que tener cuidado cuando se trabaja con grupo 2 y grupo 2A y grupo 5A, que son curiosamente los grupos que tienen las configuraciones electrónicas completas. Entonces, chicos, ahí vamos a considerar esos dos aspectos. Ahora, en términos de lo que vamos a ver en el curso, generalmente nos vamos a centrar en tendencias que ustedes puedan describir fácilmente, como por ejemplo las que se describen a partir de estos tamaños en un grupo, o las que dependen de las configuraciones electrónicas. Ya cuando entremos a estas excepciones, realmente, yo se los comento para que ustedes lo tengan presente, pero no es un aspecto que ustedes tengan que considerar constantemente porque no es el enfoque del curso. Ya esto lo vamos a dejar para otras ocasiones. Esto es para que lo tengan presente nada más, pero el tipo de configuraciones y afinidades que vamos a estar trabajando son cuestiones que ustedes puedan describir fácilmente porque no podemos todavía comenzar a describir con todo el detalle que quisiéramos cómo se comporta toda la afinidad en la tabla periódica. Entonces vamos a tomar estas consideraciones que tenemos ahora en pantalla. Lo primero es siempre ver la configuración electrónica y luego vamos a considerar que dentro de un grupo, en lo general, a excepción de las que tenemos ahí, la afinidad electrónica es ligeramente más negativa para las especies más pequeñas. Entonces, considerando esto, vamos a resolver los ejercicios. Primeramente, tenemos litio, sodio y potasio. Litio. Vamos a buscar las configuraciones electrónicas de estas especies. Litio sería helio 2s2. Sodio sería neón 3s, perdón, 3s1. Y litio es 2s1. Y potasio es argón 4s1. Observamos que la configuración electrónica es muy similar para las tres especies. Terminan en un orbital de tipo S1. Por lo tanto, la configuración electrónica no va a ser el factor determinante. Aquí el factor determinante va a ser lo que discutíamos sobre el tamaño. Entonces, según esto, la especie con menor tamaño sería el litio y esta sería la especie que tiene los valores más negativos. Entonces, si queremos describir la tendencia de forma creciente, tenemos que ir desde la especie más negativa hacia la especie más positiva. El orden sería entonces litio, luego sodio, luego potasio. Y ahora esto lo podemos corroborar con la tabla, porque de hecho el litio tiene la afinidad electrónica más negativa. Luego sigue el sodio con 53 y luego tenemos potasio con menos 48.
Entonces, nuestra tendencia va de forma creciente. Ahí, en ese ejercicio, tenemos que tener cuidado con esos valores negativos para poder obtener bien esa tendencia. ¿Okay? Luego, con el siguiente ejercicio, consideramos ahora yodo, bromo y cloro. También vamos a sacar las electrónicas. Yodo sería menos 290, perdón. Yodo sería criptón 5S2, 4D10, 5P5. Bromo sería 4S2, 3D10, 4P5. Y cloro sería neón 3S2, 3P5. Nuevamente vemos que las configuraciones electrónicas son muy similares para los tres casos. Todas terminan en orbitales de tipo P5. Discutimos que estos orbitales P5 tienen afinidades electrónicas muy negativas, debido a que al ganar un electrón se estabilizan muy fácilmente y obtienen una configuración tipo P6. Entonces, para ordenarlos, tendríamos que considerar nuevamente dentro del grupo cuál es el orden de tamaño. Las especies más pequeñas tienen una mayor capacidad para atraer al electrón cuando va ingresando y por lo tanto van a tener valores más negativos. Entonces, cloro será la especie con los valores más negativos. Luego bromo y luego yodo. Y ahí los valores los podemos corroborar también con la tabla. Serían una afinidad electrónica de menos 295 para el yodo. Luego tenemos menos 325 para bromo. Y por último, menos 349 para cloro. Entonces, sí, la tendencia va de forma creciente en la afinidad electrónica. Y por último, vamos a tener este ejercicio, que fue el que varié un poco, chicos. Vi un par de especies que tienen unos comportamientos un poco más excepcionales por algunas especies que se pueden describir más fácilmente con la tendencia que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a trabajar con azufre, argón, criptón y selenio. Nuevamente necesitamos la configuración electrónica de esas especies. Azufre es neón, 3S2, 3P4. Y teníamos por ahí selenio. Selenio va a tener una configuración parecida. Argón, 4S2, 3P, 3D10 y 4P4. Y si vemos argón y xenón, por acá argón tiene la configuración neón, 3S2, 3P6 y tenemos el criptón con configuración argón 4S2, 3D10, 4P6. Entonces aquí técnicamente tenemos dos elementos pertenecientes a un grupo que tiene muy poca afinidad hacia los electrones. Argón y criptón van a tener valores positivos. De hecho, pertenecen al grupo de la tabla periódica que tiene las peores afinidades electrónicas, los valores más positivos, debido a que tienen configuraciones electrónicas P6, que son muy estables y no tienen tendencia a aceptar electrones. Y por acá tenemos especies
de configuración P4, que si bien no es una configuración que esté con alguna tendencia especialmente favorable a aceptar electrones, pues tampoco tiene ningún impedimento significativo para no aceptarlos. Entonces aquí vamos a tener valores que son más negativos. Y ahora, si queremos ordenar eso entonces de forma creciente, sabemos que argón y criptón van a estar al final de nuestra tendencia. Azufre y selenio van a estar al principio. Entonces, entre selenio y azufre, ¿cuál va a tener los valores más negativos? Según lo que hemos discutido, los valores más negativos los tiene la especie más pequeña. Entonces, azufre es la especie más pequeña, luego viene selenio. Y ahora, ¿qué hacemos con argón y criptón? Vamos a aplicar el mismo concepto. Ya sabemos que ellos son los del extremo de la derecha. Vamos a aplicar el concepto de la misma forma. Podríamos ver entonces argón, al ser el más pequeño, con un valor ligeramente menos positivo. Y luego tenemos criptón. Y de esa manera entonces tenemos ya la tendencia generalizada para ese grupo. En este caso sí nos sirvió mucho la configuración electrónica para definir cuáles son las especies que tienen más tendencia a aceptar los electrones y cuáles van a tener definitivamente menos tendencia a ese proceso. Entonces, nos vamos a quedar con este concepto que es muy general para afinidad electrónica de momento para términos del curso. Entonces, recuerden muy bien la relación entre signos negativos y afinidades electrónicas altas para los elementos y viceversa. Y también recuerden utilizar los dos factores que mencionamos. Configuración electrónica para saber si los valores de la afinidad tienen tendencia o no a aceptar los electrones dependiendo de su configuración. Y también en el caso de que tengan que hacer alguna relación en un grupo, recuerden utilizar el concepto que se cumple en la mayor parte de los casos, que las especies más pequeñas van a tener valores más negativos. Como les recuerdo, esto es solo una tendencia muy generalizada. Pero de momento no vamos a introducir más conceptos de excepciones de este tipo porque no es la idea del curso. Entonces vamos a dejarlo por acá. Teníamos otro ejercicio para resolver. Es este de acá. Nos dice, el argón tiene valores muy positivos de energía de ionización y de afinidad electrónica. ¿Qué significa este valor positivo en cada uno de estos casos? Muy bien. Argón, una especie que tiene configuración electrónica, ya la habíamos descrito en el ejercicio anterior. Sería neón 3s2 3p6. Es una especie que tiene una configuración electrónica muy estable. Entonces, aquí esto va a afectar los dos procesos de formación de iones, el ganar electrones y el perder electrones. Con la energía de ionización, si tenemos una alta energía de ionización, lo que tenemos es que la especie no tiene tendencia a perder electrones. Y esto es lógico si pensamos en esa configuración electrónica tan estable que tiene el argón. Perder un electrón va a desestabilizar ese orbital 3p. Y entonces, para poder arrancar ese electrón necesitamos una cantidad muy alta de energía porque es un proceso desfavorable. Entonces, debido a su configuración estable, la especie no tiene tendencia a perder los electrones. Por otra parte, si hablamos de afinidad electrónica alta o muy positiva, también tenemos el concepto relacionado con la configuración estable. No queremos perder electrones, pero tampoco queremos ganarlos. Primeramente, ya ese orbital 3p6 no puede aceptar más electrones. Para poder ganar un electrón necesitamos abrir otra capa orbital, inclusive necesitamos abrir otro nivel energético para poder albergar ese electrón. Eso conlleva
un gasto también de energía. Por lo tanto, no es favorable energéticamente. Y esto se debe a su configuración electrónica que es tan estable. Entonces, en ambos casos tenemos tendencias de propiedades periódicas debidas a la alta estabilidad que tiene la configuración electrónica del árbol. Y para terminar esta sección de la clase, chicos, habíamos hablado un poco sobre el concepto de electronegatividad. Hemos mencionado que esta es una propiedad periódica también, pero es una propiedad periódica que vamos a retomar un poco con más detalle cuando hablemos de enlace químico. Vamos a definir la electronegatividad como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí mismo cuando se forma un enlace. Resulta que es una propiedad, como su nombre lo dice, relacionado con la formación de enlaces. Y en esta formación de enlaces, vamos a ver más adelante en el capítulo correspondiente, que los enlaces se forman por interacciones entre electrones. Vamos a tener pérdida de electrones, ganancia de electrones o transferencia de electrones. El asunto con las especies electronegativas es que son especies que no tienen una capacidad para compartir electrones de una manera equitativa, sino que a ellas les gusta estar rodeadas de electrones. Entonces, una especie electronegativa que está formando un enlace siempre va a estar tratando de atraer los electrones hacia sí misma. Entonces, ahí se van a generar algunas tendencias interesantes en los enlaces. La electronegatividad como tal es una suma, también podríamos verlo, de aspectos de energía de ionización y de afinidad electrónica. La tendencia, que esa sí es una tendencia bastante lineal, por lo menos para los elementos representativos, la vemos representada ahí en la tabla, va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Con esto cerramos entonces la parte de propiedades periódicas para pasar a la parte de reactividad periódica.